El proceso de conurbación física entre las ciudades de Toluca y México forman parte de un proceso más amplio referido a la conformación de la megalópolis de la Ciudad de México, el cual se configura a partir de la Ciudad de México junto con las ciudades que la rodean. Aquí es importante considerar que siendo la Ciudad de México la más importante del país, es tal su envergadura que domina en mayor o menor medida todas las urbes que conforman el sistema de ciudades del país, pero resulta de particular relevancia las formas territoriales en que las últimas décadas se están dando entre ellas y las 5 ciudades importantes que la rodean, como son Puebla, Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Pachuca. Estas 5 ciudades han registrado un acelerado crecimiento territorial, lo que ha originado que se conformen zonas metropolitanas en cada una de ellas. La Ciudad de México es en la primera que se constituye como tal. Posteriormente, en 1980, se incorporan otras más, entre ellas las zonas metropolitanas de la ciudad de Puebla, Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Pachuca, de ellas tomando en cuenta su población para el año 2000. 3 son ciudades millonarias y las otras 3 se pueden considerar como ciudades medias. Pero aquí lo más interesante es que la expansión física ha sido tal que la tendencia es que a las periferias de dichas zonas se unan un determinado momento bajo un esquema de poblamiento de baja densidad. Particularmente ello ya es evidente en la unión de las zonas metropolitanas de Ciudad de México y Toluca. Como ya se ha mencionado, el crecimiento físico espacial de las ciudades de México y de Toluca están originando un proceso de conurbación peculiar, no solo por las condiciones en que se dan, sino también por ocupar una zona de gran valor geoecológico que están aprovechando las clases sociales de mayores recursos económicos mediante la construcción de un espacio donde coexisten urbanizaciones cerradas de lujo, edificios de condominios y complejos comerciales y de servicios. El espacio actual es fruto de la conjunción de varios procesos endógenos y exógenos que se han venido dando a lo largo de la historia y cuya evolución ha dado lugar a otros espacios. Cada uno de ellos ha sido a su vez antecesor y sucesor. De esta manera, a lo largo de la historia se han configurado una sucesión de espacios, si bien diferentes en el tiempo, no así en cuanto a que cada uno de ellos hay signos o huella de sus predecesores llegando al espacio actual. En este devenir de espacios sucesivos hasta llegar al presente toma gran relevancia el desarrollo de la tecnología aplicada a la infraestructura vial, así también procesos que se originan externos a él, pero que influyen en la construcción del mismo, y no menos importantes son las características propias del territorio. De esta manera, en el inicio del proceso se tiene un espacio escasamente intervenido por el hombre, penetrado solo por estrechas y sinuosas veredas, cuya función principal fue servir de vía para extraer la madera utilizada en la construcción de la ciudad colonial, principalmente la de México. Posteriormente, desde el siglo XIX, el desarrollo de carreteras y vía férrea paulatinamente fueron transformando el paisaje existente de una región eminentemente natural a una donde la acción antrópica fue cada vez más notoria, dominándola mediante la construcción de una infraestructura vial que en un primer momento la penetró y posteriormente permitió ocuparla, hasta tener actualmente una región con un paisaje totalmente modificado. Pero la infraestructura es el medio a través del cual se ocupa la zona. Hay varios factores los que motivan que ella se vuelva interesante para ser ocupada. Así, uno de ellos, y que se puede considerar como un factor determinante en el futuro de la región, fue el hecho de que en la zona poniente de la Ciudad de México se ubicó la población de mayores recursos, aprovechándose de mejores condiciones ambientales y de amenidad, sin problemas de inundaciones y de insalubridad que imperaban en las zonas de relieve plano de la ciudad. De esta manera se marcó el futuro de la región poniente de la ZMCM y del oriente de la ZMCT. Otro factor relevante en el proceso fue la instalación en los años 70 de un parque industrial en la ciudad de Toluca. Con ello reintensificaron las relaciones funcionales entre ambas ciudades. Por otro lado, políticas de ordenación del territorio dadas en la Ciudad de México que limitaban el crecimiento de nuevas urbanizaciones motivó territorios vecinos que se fueran ocupando en el Estado de México. Bueno, la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo. Se estima que actualmente tiene más de 20 millones de habitantes. Ese crecimiento se dio por 2 factores inicialmente. Uno, en la inscripción del país a la dinámica de desarrollo del capitalismo, que hizo que la balanza demográfica pues aumentara el nivel de habitantes de la población. Hubo un centralismo pues que hizo que esta ciudad fuese las únicas que diese oportunidad de progreso y de buena vida a los habitantes con respecto a su actual situación del campo. Habrá que decir que para 1950 la población estimada de Ciudad de México es de 3 millones de habitantes, para 1980 se acerca a los 15 millones de habitantes y para
la fecha actual está cercana a los 20 millones de habitantes. Este proceso se da, pues, como les digo, en la búsqueda de una mejor vida por parte de las comunidades campesinas y de las zonas próximas a esta gran ciudad, que tiene un crecimiento bastante importante desde lo que se consolidó como la parte central de México hacia las colonias periféricas, y que va generando un proceso de crecimiento, en muchos casos de suburbanización. Entonces, más o menos, digamos, como esta es como la dinámica de crecimiento de esta ciudad en los últimos 50 años. Habrá que señalar que los procesos de suburbanización en esta ciudad pues tendrán algunas regularidades presentes en otras ciudades de Latinoamérica, como, digamos, ausencia de transporte, ausencia de oferta y servicios y garantización de derechos por parte de las instituciones gubernamentales. Asimismo, la Ciudad de México pues es una ciudad que presenta altos niveles de contaminación, y todas esas problemáticas pues se van a desarrollar concretamente, y se van a generar, digamos, mayores problemáticas ambientales y sociales en las zonas de suburbanización, que pues va a responder a ese crecimiento desaforado y no planificado de la ciudad. Los procesos de suburbanización de la Ciudad de México pues son procesos apenas naturales de las grandes metrópolis. Cuando se dan esas dinámicas de cambio en la balanza demográfica, de grandes migraciones de campesinos a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, y pues que van consolidando las dinámicas propias de una gran ciudad. Una gran ciudad que para 1950 ya superaba los 3 millones de habitantes, en donde había contingentes de obreros, de campesinos, pues trabajando y asentándose en zonas periféricas de esta ciudad en crecimiento. Este es un pequeño mapa que evidencia pues cuál era las dimensiones y el aspecto de la Ciudad de México para el año de 1911. Este va a corresponder a 1930. Acá vamos a ver cómo el proceso de expansión urbana va a desarrollarse hacia las zonas periféricas en procesos de suburbanización. Bueno, zonas en donde encontramos procesos de suburbanización sobresalientes. Tenemos la delegación de Álvaro Obregón, tenemos la delegación de Gustavo Madero, tenemos la delegación de Iztalco, delegación de Benito Juárez, la delegación de Tlalpanteca. Vemos que la mayoría pues, de procesos de suburbanización se dan hacia las zonas periféricas de la ciudad, generando este tipo de paisajes y este tipo de paisajes construidos por el hombre. También evidenciamos pues, que claramente esta modificación en las relaciones de apropiación en la ciudad genera pues, unas dinámicas de apropiación de recursos, en este caso del agua. Y finalmente, pues Ciudad de México no está ajena a todos los procesos de contaminación, entre ellos pues, la calidad del aire, las zonas de asentamiento producto de la urbanización en muchos lugares de pronto donde no correspondería. Entonces, pues como vemos, este proceso de suburbanización pues, genera unas dinámicas propias en las localidades, ya sea de pobreza, de difícil acceso, de contaminación, de injusticia, de problemas de género, pero también de posibilidades de apropiación y de fortalecimiento de tejido social y desarrollo pues, de las comunidades a partir de esas limitaciones que pueden encontrar. Entonces pues vemos que esto es un proceso que se da en la periferia de la ciudad, que genera unos cordones que rodean las ciudades y pues que están, digamos, lejos de los procesos quizás de gentrificación, o que están lejos quizás de los sectores donde se asienta esta arquitectura neoliberal en las ciudades. La Ciudad de México es un claro ejemplo de ello, y pues cumple algunos o evidencia algunos patrones generales que se dan en otras ciudades, ya sea como Bogotá, Buenos Aires o las dos grandes de Brasil.
El fenómeno de la gentrificación ha afectado en mayor medida a Europa y Estados Unidos, por lo que hablar de gentrificación en América Latina y más exactamente en la Ciudad de México requiere de un análisis en cuanto a su forma y estructura urbana. La Ciudad de México, como hemos evidenciado, sufrió diversas transformaciones en su economía y eso se evidencia en la forma de la ciudad. Pasar de inicios del siglo XX a poblarse por la constitución de fábricas incrementó su población. Sin embargo, debido al declive de las fábricas a mitad de siglo, estas estructuras van quedando como obsoletas en la ciudad, al igual que los diversos barrios obreros que se constituyeron alrededor de ellas. Las ciudades de México, como Bogotá, tienen un centro histórico, donde se ubican la mayoría de barrios obreros. Estos barrios, junto con las fábricas obsoletas, serán testigos de procesos de gentrificación, eso de la mano con la llegada del neoliberalismo finalizando el siglo XX. Es importante comprender que la pérdida de este factor industrial hace que muchas personas abandonen estos barrios dejando una imagen de decadencia. Por ser zonas relativamente despobladas o aparentemente deshabitadas, no hay evidencia de grandes, sino de puntuales desalojos y desplazamientos de la población residente, invisibilizados por la prensa y desapercibidos por la academia. Por ello, algunos funcionarios públicos y académicos afirman que en la Ciudad de México no hay procesos de gentrificación o que la gentrificación no desplaza a la población. Otra característica que influye en los actuales procesos de transformación en la Ciudad de México es que varios territorios revalorizados por el capital y la política pública son áreas de patrimonio por sus atributos físicos e históricos. En América Latina, los estudios sobre los procesos de gentrificación son relativamente recientes. Varias investigaciones parten de una definición clásica que indica que la gentrificación se caracteriza por su contenido de clase y el despojo de sus barrios a la población de menores ingresos para destinarlos a los negocios inmobiliarios y el consumo de población con mayores ingresos. Asimismo, dos de las principales características de la gentrificación en las ciudades latinoamericanas son: 1. El papel del Estado que a través de políticas urbanas neoliberales y proempresariales promueve los negocios privados legitimados bajo el discurso del desarrollo urbano sustentable. Y 2. El papel protagónico de los centros y barrios históricos en términos de revalorizar el patrimonio urbano en sus diferentes dimensiones, materiales, simbólicas, económicas, culturales. Excluyen ciertas prácticas populares como el comercio ambulante, indigencia y criminalizan la pobreza. El siguiente plano es del centro histórico de la Ciudad de México. Lo importante de este plano es que toda la línea roja es el centro histórico y a la vez nos muestra los diferentes museos, bibliotecas que están alrededor. Barrios como Doctores, Tránsito y demás, Santa María, La Ribera, serán barrios que más adelante trataremos como los que están sufriendo la gentrificación. Como nos damos cuenta por el plano, quedan relativamente cerca o al lado del centro histórico de la Ciudad de México. En el siguiente plano, más de cerca, estamos viendo los 10 barrios centrales de la Ciudad de México. San Álvaro, Nueva Granada, Polanco, Doctores, La Merced, son barrios que en este momento sufren el proceso de gentrificación. En el plano anterior vimos que estos barrios rodean todo el centro histórico. En el centro histórico es donde está la mayor cantidad de cultura definida como los museos y las bibliotecas, que serán tomadas como también ejes de exclusión, donde esas personas que viven en estos barrios no hacen parte de esta cultura, sino que deben ser excluidos a las periferias. En la siguiente tabla podemos ver las principales características de los 10 barrios obreros que anteriormente estábamos viendo en el plano. Lo más importante es ver que en los barrios donde la gentrificación ha avanzado, el estrato socioeconómico ya es medio alto y en cambio en los cuales está empezando todavía se mantiene como en un estrato socioeconómico popular. También ver que la mayoría de estos barrios tienen una antigüedad bastante considerable, por ejemplo, del siglo XVII o del siglo XIX, siglo XVIII o siglo XX. Son barrios antiguos, es decir, que tienen una característica de patrimonio cultural. Sin embargo, muchas de las inmobiliarias privadas usan estos barrios para construir edificios, ignorando que son patrimonio, generando una destrucción de estas viviendas. Otra característica muy importante es ver el tipo de centralidad que marcan estos barrios. Por ejemplo,
En el barrio Alameda Sur se puede encontrar el Parque Alameda y los museos. Concepción del Carmen, museos, librerías, cafés. El barrio Doctores, tribunales de justicia y hospitales. Nueva Granada, centro corporativo. Polanco, centro gastronómico, cultural y bares. Romeda Codensa, centro gastronómico, cultural y bares. Soco, cineteca, centro comercial. Vieja Merced, patrimonio, edificio y mercados. Todo este tipo de centralidad serán como factores importantes para la exclusión de los residentes. Esta es la segunda parte de la tabla. En ella podemos ver los megaproyectos y presión inmobiliaria que estos barrios están en este momento enfrentando, como edificios de departamentos en el sur de la Alameda, es el nombre, o condominios horizontales y cambios de uso del suelo, o rescate integral de la Merced. Todos ellos van encaminados a procesos de inmobiliarias que buscan la expansión de los edificios, los cambios del uso del suelo y la exclusión de los residentes de la zona. La Ciudad de México se ha convertido en una ciudad muy interesante para la inversión inmobiliaria nacional y transnacional. De acuerdo con la Guía Inmobiliaria de México, actualmente habría en la capital mexicana alrededor de 70 megaproyectos inmobiliarios con más de 6 millones de metros cuadrados construidos. Aquí hay edificios corporativos transnacionales, megaproyectos de usos mixtos o solo residenciales, así como torres de oficinas, edificios de servicios y centros comerciales. Los capitales fundamentalmente son mexicanos, estadounidenses y españoles, pero también hay paquetes de inversiones con capitales de muchos otros países. Estas inversiones han sido favorecidas y promovidas a partir de las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta realizadas en el 2011 que crean la figura de fideicomisos para la inversión y bienes raíces, para la adquisición y construcción de muebles para la venta o arrendamiento. En la siguiente tabla nos muestra hace cuánto vive el habitante en ese barrio. Es importante entender que como los procesos de gentrificación excluyen a la población, la mayoría de los habitantes van a tener un tiempo reciente viviendo en el barrio cuando el proceso de gentrificación ha ido avanzando. Y en barrios donde no ha ido avanzando, la mayoría de sus habitantes van a tener más de 20 años viviendo en el mismo. Otra de las variables es el uso del suelo. Por ejemplo, en esta tabla se muestra la transformación percibida del barrio. Una de las transformaciones es el incremento de bares, el incremento de locales comerciales, oficinas, viviendas nuevas, encarecimiento, incremento del valor. Todo este tipo de cosas han venido aumentando y en barrios como Nueva Granada se ven un aumento exponencial hasta de 80%. Barrios como Socó, que ya hemos visto que ha sufrido una gentrificación aún mayor que barrios como la antigua Merced, tienen por lo menos 72% en el incremento de vivienda nueva, en el incremento de la renta de vivienda y en el encarecimiento de las rentas, en que el suelo empiece a ser más costoso, es decir, el arriendo, los servicios públicos y demás empiezan a encarecer la vida ahí, haciendo que los habitantes de ingresos bajos terminen desistiendo y abandonando para buscar mejores oportunidades, ya que la vida se hace demasiado costosa y no pueden seguir manteniéndose en su barrio. A manera de conclusión, las políticas urbanas de desarrollo urbano intensivo tienen un discurso noble y aceptable, pues se proponen evitar la expansión urbana que destruye el suelo verde e incrementa los traslados de la población y el uso del transporte, y crear los atributos positivos de la ciudad compacta, mezcla de funciones urbanas, uso del suelo y estratos socioeconómicos. Sin embargo, estas políticas de crecimiento sobre la ciudad existente no son universales ni democráticas, ni accesibles para todos, ni son neutras. En efecto, estas políticas en la Ciudad de México promueven la particular revalorización de selectos territorios centrales, como los barrios obreros que anteriormente estábamos viendo, elevan los precios de vivienda y de suelo, haciendo que los habitantes naturales tengan que desplazarse a las periferias buscando una vivienda más barata, un costo de vida más económico,
Construyen torres de apartamentos y crean comercios y una oferta gastronómica y de entretenimiento cuyos precios son inaccesibles para la mayoría de población residente de estos barrios y de esta ciudad. Es decir, toda la gama cultural, gastronómica, entretenimiento no se hacen para los habitantes naturales de estos barrios, sino para los nuevos habitantes que se tienen pensados. Promueven un tipo de inversión privada lucrativa que el gobierno local lo legitima como si se tratara de una acción filantrópica. El sector privado hace obras que el sector público no puede hacer y que el gobierno no le cuesta nada. Como hemos visto, hacer estas bibliotecas digitales, hacer todos estos centros culturales, se promueven bajo la idea de que están ayudando a la población, pero en realidad todos esos ingresos van al sector privado, cuando el sector público podría hacerlos.